Días, pastor, bienvenido. Gracias, hermana Gabriela. Buenos días con todos. Saludamos con mucho cariño en esta mañana, esperando que cada uno se encuentre bien, de salud física, mental, espiritual y también pues colocando siempre Dios nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestros planes y toda la que nos conduce cada día a descargarlo en el Señor. Así que cada mañana nuestros minutos de oración son valiosos porque entregamos a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón, familia, seres amados, entregamos a Dios nuestros planes, nuestras necesidades, nuestros corazones a Dios. Cada mañana, cada minuto de oración se torna en algo muy, muy valioso. Felicitamos a cada uno por mantenerse en esta constante de oración. Sabemos que la vida muchas veces nos trae sorpresas agradables y a veces sorpresas desagradables, ¿no? Buenas y malas que el día a día pasan, pero siempre nosotros tomados de la mano de nuestro buen Dios. Hoy vamos a hablar sobre el amor se regocija en la verdad y vamos a leer en 3 de Juan el versículo 4. Este es un pasaje muy bonito donde nos habla de aquello en lo cual nosotros nos podemos regocijar, ¿ya? Aquello en lo cual nosotros podemos regocijarnos en el Señor. Y 3 de Juan, versículo 4. El libro, esta epístola está casi al final de la Biblia y es la tercera epístola de San Juan, que solo contiene 15 versículos. Es un solo capítulo. Por lo tanto, pues en el versículo 4, el apóstol Juan dice así: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Este es un pasaje bastante interesante. Así es, porque el apóstol Juan dice que se regocijaba cuando sus hijos espirituales se mantenían en los caminos de Dios, se mantenían en la verdad. Entonces el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana nos lleva también a que cada uno de nosotros como padres podamos regocijarnos cuando nuestros hijos están amando a Dios, están viviendo en santidad, cuando nuestros hijos están cumpliendo la voluntad de Dios, respetan la autoridad del Señor, ¿ya? Cuando nuestros hijos están practicando la decencia, están buscando amigos verdaderos, se están comportando con madurez, sabiduría, bondad, ¿sí? Y bueno, pues cada vez que nuestros hijos exhiben actitudes y conductas que se alinean con la voluntad de Dios, entonces creo que debe ser una de las cosas que más debe agradarnos a cada uno de nosotros como padres, ¿ya? Cuando ellos ponen en práctica, cuando ellos ponen en práctica las verdades de la palabra de Dios, ¿ya? Cuando nosotros los vemos a ellos demostrar abnegación, sacrificio, corazón de siervo, ellos tienen que saber de que nosotros como padres celebramos eso, ¿ya? Entonces, hermanos, tenemos que regocijarnos, tenemos que celebrar todo acto de nuestros hijos que ellos están practicando las verdades de la palabra de Dios. Así lo dice el apóstol Juan. Él declaró, dice, no tengo mayor gozo que este. O sea, ¿cuál es el mayor gozo de él? Oír o saber que los hijos andan en la verdad. Él se regocijó de sus hijos espirituales que buscaban la piedad, la pureza, la fidelidad, que no transgredían los mandamientos de Dios. Sabían que era la única manera de agradar a Dios.
completar su propósito y encontrar el verdadero gozo de la satisfacción en la vida. Nada agrada más que ver practicar las prioridades de Dios, que los mantienen en los caminos de la bendición y los hace crecer y prosperar. Entonces Dios en esta mañana nos dice como padres que nos regocijemos cuando vemos que nuestros hijos están cumpliendo los propósitos divinos. Y eso es lo que celebra el apóstol Juan. No tengo, dice yo, mayor gozo, sino el de saber que mis hijos andan en la verdad. En 1 Juan capítulo 3, vamos a leer versículo 22. 1 Juan 3, 22. Dice así la palabra de Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Miren qué pasaje tan interesante. ¿Ya? En otras palabras, el cumplir la voluntad de Dios, el obedecer sus mandamientos, es lo que agrada a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces algo que agrada a la persona que tú amas, entonces vas a ver en su rostro alegría, vas a ver en su rostro gozo, vas a ver que se encuentra contenta aquella persona, porque estás haciendo lo que a aquel le agrada. Entonces, cada vez que tú eres fiel y obediente, pues Dios está siendo agradado. ¿Ya? Lo mismo acontece o debe de acontecer cuando nosotros como padres estamos viendo que nuestros hijos están practicando las cosas de Dios. Entonces aplaudimos, celebramos aquello. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que mirar en nuestros hijos eso. Cuando los hijos maduran espiritualmente, cuando los hijos perseveran en la fe y se dedican a dar, a servir, la Biblia nos enseña que debemos celebrar. Más que si reciben un premio por algún paseo escolar, más que cuando tienen éxito en sus estudios, escuela o en sus trabajos. Más que eso, nosotros debemos de celebrar cuando vemos que sus actitudes están en armonía con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, el amor se regocija en la verdad. ¿Ya? El apóstol Pablo solía expresar deleite en sus cartas a las iglesias cuando recibía informes de su fidelidad. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, este es un ejemplo porque hay muchos más. Pero aquí vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, hay un regocijo cuando se ve a los hijos espirituales crecer en la fe. Lo mismo ocurre cuando damos un estudio bíblico y vemos que la persona que está recibiendo el estudio de la Biblia está practicando, está orando, está haciendo la Biblia,
Entonces nos regocijamos. Cuando vemos a nuestros hijos cumplir fielmente la parte que le corresponde, cuando vemos a nuestros hijos que van donde Dios les manda, cuando vemos a nuestros hijos cantando, orando, nos regocijamos. Debemos regocijarnos, ¿ya? Debemos de celebrar, debemos de aplaudir, debemos dar palabras y gestos de reconocimiento de que estamos felices de verlos en esas actitudes buenas, agradables, cuando vemos que oran apasionadamente, cuando vemos que están alabando a Dios, cuando vemos que se preparan para guardar el sábado, cuando vemos que se interesan en el estudio de la lección de la escuela sabática, ¿sí? Cuando los vemos con su Biblia haciendo su culto personal, nosotros como padres no podemos menos que estar emocionados y ansiosos por resaltar el carácter de nuestros hijos en esta clase especial de reconocimiento, porque vemos que están cumpliendo la voluntad de Dios. Alegramos, ¿verdad? Cuando traen un cuadro de calificaciones muy bueno en sus notas de la escuela, del colegio, la universidad, sí, pero el apóstol Juan nos dice que hay mayor gozo que ver que ellos andan en la verdad. Entonces, por esa razón, hoy nosotros nos preguntamos, ¿qué te pone más orgulloso y te llena de alegría respecto a tu hijo? ¿Acaso cuando anota un gol o mete un aro en la cancha de básquet? ¿O cuando tu hijo obtiene la mejor calificación en matemáticas, en lengua? ¿O te asombra más cuando tu hijo está orando, está leyendo la Biblia por la mañana? ¿O cuando tu hija habla de su fe? Cuando el uno perdona a su hermano. Entonces, tú como padre o como madre, eres una de las personas más influyentes en la vida de tus hijos. Y ellos van a querer siempre agradar a la persona que más los apoye. Entonces, y pregúntate, ¿has usado tu influencia para llevarlos a honrar a Dios? Eso significará que como padre vas a dar reconocimiento cada vez que tu hijo o tu hija está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. El ser humano necesita reconocimiento, necesita estímulo. Nosotros mismos nos podemos sentir mal cuando no es reconocido nuestro trabajo, cuando otros no admiran lo bueno que tú estás haciendo por ellos, ¿ya? Y te sientes mal cuando te esforzaste, cuando hiciste algo que era de interés para aquel, para aquella o para un grupo y no valoraron lo que tú hiciste. No te sientes bien, porque el ser humano necesita ese reconocimiento, necesita ese estímulo, necesita alguien que te diga, gracias, muy bien, te felicito, muy bueno lo que hiciste. ¿Ya? Hay veces que nos contentamos con que Dios haya visto lo que bueno que hemos hecho, y eso está muy bien. Pero el ser humano por naturaleza busca un reconocimiento y un estímulo de parte del prójimo. Entonces, nuestros hijos deben recibir de nosotros estímulo, reconocimiento. Qué lindo que estás cantando para Dios. Qué bueno, me encanta. Mi hija Salomé le gusta el teclado, el piano, por ejemplo, y a veces está en la sala y nos alegra el ambiente de la casa porque está tocando allí algún himno, ¿no? Lindo pues es que uno como padre se acerque,
le dé un beso, un abrazo y decirle, bueno, tocas muy lindo, me gusta cómo estás entonando este himno. Entonces, todo acto de nuestros hijos, que vemos que ellos están haciendo algo bueno, agradable delante de los ojos de Dios, merece nuestro reconocimiento como Padre. Y es eso lo que el apóstol Pablo resaltaba de sus hijos espirituales cuando ellos estaban haciendo aquello que es bueno, cuando ellos estaban perseverando en la fe, cuando ellos veían que su fe estaba creciendo y el amor con el prójimo y el servicio estaba creciendo. ¿Ya? Por ejemplo, hace la semana pasada los adolescentes fueron a entregar canastas misioneras para hermanos en necesidad. Qué bueno aplaudir eso, reconocer eso, ¿ya? Actos de amor y de servicio al prójimo. Entonces, apreciados hermanos, tú y yo como padres somos las personas más influyentes en la vida de nuestros hijos. Entonces, si ven que nosotros nos sentimos contentos y que ellos han logrado agradarnos, ellos van a procurar repetir y seguir haciendo aquello que a ti te agrada, que a Dios le agrada. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, rápidamente los canales de televisión o en algún centro comercial. Tú vas a ver que las personas de nuestra sociedad aman y valoran aquello en lo cual se regocijan. Vanidad, materialismo, sensualidad, egoísmo. Es como si la población general caminara con un guión en la mano, con los papeles que se espera que cada uno represente. Se nos ha dicho que tenemos que pensar y cómo debemos vestirnos, lo que tendría que resultarnos interesante y a qué debemos aspirar, en qué debemos gastar nuestro dinero e invertir nuestro tiempo. Y si alguno decide ir en otra dirección, lo más probable es que se burlen de él o lo rechacen, lo aíslen o lo ignoren. Entonces, nunca debemos olvidar que al alentar a nuestros hijos a caminar con Dios, les pedimos que naveguen intencionalmente contra la corriente cultural. En un mundo donde reina lo exterior y las cualidades de carácter quedan sepultadas en las sombras, su pureza y su lealtad a la verdad probablemente sean tratadas como anticuadas o irrelevantes. Así que si nuestros hijos deciden honrar a Dios con sus vidas y seguir la voluntad de Dios y seguir lo que nosotros les hemos enseñado, pueden esperar que los malinterpreten y se burlen de ellos. Por eso nuestro amor siempre debe afirmar los grandes pasos de valor que den con fidelidad, bondad y sacrificio personal. Su compromiso con el desafío de la escritura. Entonces, cuando tú, por ejemplo, le regalas una Biblia que encontraste especial para él, cuando tú le obsequias su folleto de escuela sabática, cuando tú le entregas algo que va a ayudarle en su vida espiritual, entonces tú estás estimulándolo para seguir en la dirección correcta que como padre te regocijas de ver en ellos, porque el mundo va a estimularlo. ¿Para qué? Para la vanidad, para el materialismo, para la sensualidad, para el egoísmo. Pero tú como padre vas a estimularlo para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos estar conscientes en el mundo en el cual estamos viviendo. Vamos a leer este otro pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo
12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra de Dios nos invita como un gran desafío a no conformarse a este mundo, no conformarse a este mundo, sino que debemos buscar hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, se vuelve mucho más accesible si nuestro apoyo y ejemplo fortalecen cada decisión buena, agradable, espiritual que los hijos están tomando. ¿Ya? Entonces tenemos que estimularlos, tenemos que reconocer, tenemos que aplaudir, tenemos que regocijarnos por los actos, por las decisiones que están encaminadas a las cosas espirituales. ¿Ya? Al contar con el amor del Padre y de sus padres, al contar con el amor del Padre Celestial y de sus padres terrenales, pueden descansar en esta verdad espiritual. Leamos también en Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Qué lindo, ¿verdad? Alegraos ese día, dice, saltad de gozo. ¿Ya? Porque nosotros no buscamos la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. Entonces, si reciben el estímulo de apoyo y de entusiasmo, estarán más dispuestos a apartarse de las cosas temporales de la vida. ¿Ya? Entonces, cuando estimulamos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es de Dios, las cosas espirituales, entonces nosotros los estamos invitando a concentrarse en lo espiritual. Vamos a leer otro pasaje que está en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, mirar más lo eterno que lo temporal. Mirar más lo espiritual que lo material. Concentrarse más en lo de arriba que en lo de aquí abajo en la tierra. Cuando estimulamos eso, ellos van a afirmarse cada día más en lo que es agradable a Dios. Entonces necesitan ellos poder contar con nosotros como sus mayores animadores. Precisan padres que les levanten la cabeza y los feliciten
cada vez que ellos deciden aborrecer lo malo y aferrarse a lo bueno. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo nuevamente? Romanos capítulo 12, versículo 9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, cada vez que vemos en nuestros hijos que dicen no al pecado, no a aquello que es malo, ¿ya? Entonces, nosotros como padres los animamos a seguir en esa dirección. Recuerden que luchamos contra la corriente. En el mundo se valora otras cosas. Nosotros como padres cristianos valoramos las cosas espirituales, lo que es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Nosotros detestamos el pecado y buscamos amar a Dios. ¿Ya? Entonces, allí nosotros animamos a ser valientes en rechazar y aborrecer lo malo y seguir lo bueno, como dice aquí este pasaje. Leamos también Mateo capítulo 6, el versículo 33, que es un pasaje muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué aplaudimos nosotros? ¿En qué nos regocijamos? Cuando ellos ponen a Dios en primer lugar. Ama a tus hijos con todo el corazón, mediante tu consejo paternal y tus deleites personales, para que aprendan ellos a valorar las bendiciones de la obediencia y la verdad. Enséñales a poner el corazón y la esperanza en agradar solo a Dios, sin importar lo que el resto del mundo espere de ellos. ¿Ya? Entonces, cuando veas que con fidelidad ponen en práctica la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Regocíjate. Regocíjate. Gózate en el Señor. Muestra que tu mayor gozo es eso. ¿Ya? En voz alta y durante el tiempo suficiente tienes que manifestar tu gozo para que su espíritu festeje contigo. Tu aplauso se va a unir al aplauso del cielo. ¿Ya? Y lo que a Jesús le agrada de ver en sus hijos, a nosotros como padres también nos debe agradar ver en nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos esto, los estamos alentando a seguir haciendo las cosas de Dios. ¿Ya? A veces somos los jueces, siempre estamos castigando, siempre estamos diciendo no esto, y estamos en lo malo. Más bien debemos dedicar tiempo en lo que es bueno y aplaudir las cosas positivas que ellos están realizando, ¿ya? Y debemos regocijarnos en las cosas agradables delante de Dios. Y así como nosotros aplaudimos, el cielo también aplaude cada vez que nuestros hijos están siendo fieles a Dios, cada vez que ellos están practicando la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, padres y sacerdotes del hogar,
El desafío de hoy es este. Identifica una característica piadosa que veas en tus hijos. Una ética de trabajo fiel, un amor por la adoración, un corazón abnegado, ¿ya? Intenta encontrar un pasaje bíblico que aliente esta actitud o acción en ellos. Préstales especial atención mientras están juntos como familia. Lee o cita el versículo que encontraste y diles por qué te hace pensar en ellos. ¿Ya? Entonces es importantísimo que nosotros podamos velar por cada uno de ellos, aplaudiendo y mostrando nuestros gestos de regocijo, de gozo, porque vemos que ellos están cumpliendo lo que es agradable delante de Dios. Vamos a leer este último pasaje que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este es nuestro deseo y oración. Que el Señor encamine los corazones de los hijos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor dirija cada corazón hacia el amor de Dios. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude como padres a identificar cada acto, cada decisión de nuestros hijos en las cosas espirituales, en las cosas buenas, o cada vez que ellos rechazan lo malo y deciden ser fieles a Dios, nosotros tenemos que identificar para dar reconocimiento, para aplaudir, ¿sí? Para estimularlos a seguir en esa dirección, ¿ya? Porque recuerden que el mundo reconoce otras cosas, valora otras cosas, ¿ya? Nosotros vamos a hacer valorar lo espiritual. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser padres fieles a ti, a ser padres atentos a nuestros hijos, a reconocer y estimular cada acto, cada decisión de ellos en las cosas buenas, en lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos a regocijarnos y aplaudir los actos y gestos de ellos cuando hacen lo que a ti te agrada, cuando rechazan lo malo y cuando deciden ser fieles a ti, Señor. Bendito Dios, que ellos puedan ver en nosotros alegría y gozo por las cosas buenas que están haciendo, Señor. Cuando ellos te ponen a ti en primer lugar, ayúdanos a dar reconocimiento, estímulo, a reconocer, a felicitar, Señor, todos estos actos maravillosos para encaminarlos, para que sus corazones estén encaminados al amor de Jesús. Bendito Dios, danos a cada uno de nosotros como padres esa sabiduría para hacerlo correcto. Ayúdanos a reconocer la valentía de ellos, de ir contra la corriente del mundo, de no conformarse las cosas de este mundo, sino más bien a vivir piadosamente, amándote a ti y cumpliendo tu voluntad. Bendice a cada padre, a cada madre, Señor, de este grupo valioso. Bendice también a cada hijo que aquí está representado. En tus manos los colocamos, Señor, porque te oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un excelente día, bendiciones en sus trabajos,
en lo que está planificado para este día. Una bendición para cada uno.